Bueno, yo creo que desde Maracaná para acá, a propósito de que estuvimos en estos días en fechas cercanas, sin ir más lejos, en el día de ayer, 16 de julio del año 1950, Uruguay no estuvo durante tanto tiempo en el concierto internacional como parte de las noticias. ¿Y por qué lo digo? Porque a partir de aquel anuncio del presidente Mujica, y más que del presidente, yo diría que, si mal no recuerdo, del entonces ministro de Defensa, Fernández Huidobro, en donde en conferencia de prensa y después de una serie de hechos de violencia, como parte de una gran cantidad de medidas para mejorar la seguridad ciudadana, se hablaba de la venta de la marihuana por parte del gobierno. Yo recuerdo innumerable cantidad de artículos y de noticias que en los portales internacionales siempre tenían que ver con este tema. Es más, si ustedes hacen memoria, cada visita que realizaron autoridades de gobierno al exterior, por otros motivos, motivos comerciales, etcétera, etcétera, al presidente Mujica y a otras personalidades de gobierno, los periodistas los sentaban para preguntarle sobre el tema de la marihuana en el Uruguay. Un experimento dicho por el propio presidente de la época, el presidente José Mujica. Así que está muy interesante realmente hablarles de este libro, que ya está en las librerías, que como ustedes ven es Marihuana Oficial, crónica de un experimento uruguayo. Imagino yo que en ese subtítulo se recoge un poco lo que fue la definición del propio presidente de la época, el presidente Mujica, hablando de este experimento. ¿Y de qué se trata? De una investigación periodística. Vamos a recibir a uno de sus autores, el periodista Guillermo Draper, para que nos cuente en qué consistió esa investigación, a cuánta gente se entrevistó, qué se pretendió encontrar o qué no se pretendió encontrar, pero sí se encontró con respecto a esta crónica de este experimento en nuestro país. Bienvenido, un placer realmente tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo haber resumido un poco lo que sucedió en aquel momento, ¿no? En el momento del anuncio, y realmente la repercusión que a nivel internacional tuvo, que sigue teniendo hasta el día de hoy, porque seguimos hablando de cuándo se va a comenzar a vender la marihuana en farmacias en el Uruguay, e inmediatamente hay, o a nivel regional o a nivel internacional, una repercusión de alguna noticia. ¿La investigación arrancó por dónde? Es decir, ¿cuál fue la intención de todas las entrevistas que tenían un derrotero? Sí, en realidad el proceso lo empezamos una vez que se aprueba la ley, un poco después de que se aprueba la ley en 2013, en diciembre. Yo venía cubriendo el tema para el semanario desde hacía tiempo, para el semanario Búsqueda donde trabajo. Y era compañero con Cristian en el semanario también, éramos los dos editores. Él después se fue a vivir a Alemania por cuestiones personales, pero decidimos arrancar la investigación porque nos parecía que esta medida, que ya se había aprobado en el Parlamento, o sea, había dejado de ser o había despejado esas dudas originales que se tenían de si esto era una cortina de humo o si efectivamente Uruguay iba a aprobar una ley de este tipo. Nos parecía que más allá de si uno estaba a favor o en contra de la ley, era una medida que ponía a Uruguay a la vanguardia en una política de drogas distinta a la prohibición, a la dominante a nivel internacional. Y creo que lo que vos decías lo demuestra, porque los medios internacionales están siguiendo muy de cerca cómo Uruguay implementa la ley. Y eso, más allá, ya digo, de si estás a favor o en contra. Nosotros lo que hicimos fue tratar de investigar y afinar bien cómo se había procesado la negociación previa a la aprobación de la ley y la puesta en marcha, y tratar de resumirlo de una manera que se entienda un proceso que fue complejo, que fue largo, que tuvo idas y vueltas, pero que creo que logramos resumirlo de buena manera en un trabajo que en realidad terminó siendo de 3 años, en parte también porque el gobierno fue avanzando paso a paso y en algunos casos más lento, más rápido, pero bueno, fuimos acompañando todos esos 3 años de trabajo del gobierno. Guillermo, lo que tendría que preguntarte primero es si el cometido inicial, entendés, luego de la investigación que realizaron, que se va a poder cumplir. Insisto, lo que yo recuerdo, hasta donde mi memoria me da,
se le pretendía arrebatar al narcotráfico el mercado de la marihuana para con eso bajar los niveles de inseguridad ciudadana que teníamos. Sí, la idea del gobierno uruguayo era esa, al menos la idea de Mujica y de Fernández Huidobro, que fue el que se lo propuso en el gabinete. Decir que se va a cumplir ese objetivo hoy en día es difícil. Ya hay un margen del mercado del narcotráfico vinculado a la marihuana que efectivamente ya no lo tiene el mercado negro, no lo tienen los narcotraficantes, que son los autocultivadores y los clubes. ¿Qué es ese 20% del que se habla? Es, según cálculos de Monitor Cannabis, que es un grupo de estudios de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad de la República y de otros académicos, sí hay un 20% aproximadamente del mercado que ya se le quitó al narcotráfico sin que empezara la venta en farmacias. Que se cumpla con el 100% de eso es difícil. Si uno piensa también el mercado de tabaco está 100% legal y hay contrabando, hay mercado negro de tabaco, de alcohol, del producto que se te ocurra. Hay un mercado siempre que es mercado negro. Entonces, que se llegue a cumplir con el 100% es difícil. Que esa sea la medida de éxito para algunos también es relativo. Hay algunos que creen que hay otras medidas u otros datos que pueden demostrar que fue exitoso o no el proyecto. Entre ellos, no sé, el tema sanitario, de que la salud de los consumidores que consumen marihuana está más cuidada ahora que con la ley anterior. Ahora por lo menos hay una parte del mercado que sabe lo que consume. Y eso para algunos es ya un paso favorable. Guillermo, lo decía Humberto en la presentación, en la introducción del tema, lo destacabas vos recién, que digamos el tema surge, o la idea primigenia que empieza a cobrar forma, surge desde Fernández Huidobro a Mujica. Es una idea que Fernández Huidobro le traslada a Mujica. El libro relata entre telones de cómo nace esa idea, cómo va cobrando forma. Sí, nosotros a través de una fuente del anterior gobierno conseguimos 2 documentos que le presenta Fernández Huidobro al Gabinete de Seguridad, que un poco esboza la idea que tenía él ¿Y qué decía allí? De por dónde tenía que ir. Uno de ellos se titulaba Se necesitan 2 para bailar, y la idea era que esto es una cuestión de oferta y demanda, que el mercado de narcotráfico y el mercado de drogas es como cualquier mercado, que lo que se hizo con el prohibicionismo es aumentar muchísimo los precios, con lo cual se vuelve un producto muy caro y que genera muchísimos beneficios para el que lo vende, con lo cual amasa mucho dinero. Entonces esto era una idea de combatir al narcotráfico con las reglas del mercado. El presidente se convenció de eso. Fernández Huidobro también planteaba en el documento original que él estaba en contra del autocultivo y de los clubes, que fue justamente lo que se aplicó primero y en el propio gobierno de Mujica. Claro. Porque decía que era peligroso de controlar hacia dónde iba a ir esa producción. Y un poquito ha sucedido que hay una vez aplicada el autocultivo y los clubes, que hay un mercado gris que le llama el gobierno de cultivadores que venden parte de su producción, que en realidad es para consumo personal, la venden. Ajá. Pero lo que ahí dice el gobierno, la diferencia de mercado negro con mercado gris, justamente porque el mercado negro es el narcotráfico y está asociado a la violencia. El mercado gris se supone que es un autocultivador que tiene en su casa y que no va a dirimir el conflicto si alguien no le paga a través de la violencia. Es distinto, no es una boca de drogas, es una persona que tiene en su casa plantas y que aprovecha. Y en virtud de la cantidad de plantas y limitaciones, supongo que él tampoco podrá producir demasiado como para vender. Se supone que no. Está limitado, o tendría que estar. Tendría que estar. El Instituto de Regulación de la Ley hace controles. Hay gente que dice que no son suficientes, hay gente que dice que el mercado gris es más grande de lo que debería ser. Creo también es un proceso que está en marcha y que el gobierno deberá corregirse, supongo, si entiende que hay cosas que no están funcionando, con el tiempo deberán ir corrigiendo. Ahora, Guillermo, después de tantas idas y venidas y las que todavía mantenemos, la cantidad de farmacias, los puntos de venta para el interior, la cadena tal que primero dijo que sí, que después dijo que no, declaraciones con respecto a si va a tener psicoactivos o no va a tener psicoactivos. De hecho, hace horas atrás, creo que 3, 4 días atrás, el Observador tenía una nota en la que, bueno, se mencionaba que directamente no iba a pegar esta marihuana estatal. Este experimento
recogiendo las entrevistas y la investigación periodística del libro, reitero, Marihuana Oficial, crónica de un experimento uruguayo. ¿Denuncia o descubre un grado importante de improvisación en toda esta situación, en toda esta idea de vender marihuana oficial, estatal, no sé cómo llamarla? No sé si podemos decir improvisación. Es cierto que fue un proceso muy complejo, con idas y vueltas. El gobierno de Mujica, el propio Mujica en algún momento fue para adelante con la ley, después dijo que había que parar si no había apoyo popular. Las encuestas nunca dieron que esto tuviera un apoyo mayoritario en la población. Sí, de hecho, a nivel de encuestas los números siempre fueron negativos. Fueron malos y siguen siendo malos. Entonces, no sé si improvisación, pero sí mostramos bastante los idas y vueltas que tuvo dentro del gobierno. Incluso con la llegada del nuevo gobierno hubo gente que dudó o sospechó que esto se trancaba dentro del propio gobierno de Tabaré Vázquez. Ahí contamos una anécdota de Romani, que Milton Romani fue secretario de la Junta de Drogas en el primer gobierno de Vázquez, después estuvo en la OEA como embajador de Uruguay y fue uno de los grandes defensores de la ley. Y cuando gana Tabaré Vázquez, que si recuerdan, él le había planteado algunas dudas con respecto a si era bueno vender, le parecía increíble que se vendiera marihuana en la farmacia. Sí, sí. Entonces mucha gente pensó que llegaba Vázquez y esto se trancaba. El gobierno decide poner a Romani al frente de la Junta de Drogas como una señal también de decir, miren que esto sigue, vamos a aplicar la ley. Y aún así el propio Romani, al comienzo del gobierno, como la cosa venía tan lenta, él sospechó y lo planteó en una reunión donde había varios subsecretarios, estaba el prosecretario Roballo, les dijo que preguntó si el gobierno tenía voluntad política para aplicar la ley o no, porque él sentía que lo estaban usando de mascarón de proa para chocarse contra el iceberg y que la ley no saliera. Y ahí Roballo le dijo que sí, que el gobierno tenía intenciones de aplicar la ley. Incluso le hizo una reprimenda en frente a los otros jerarcas diciéndole que no podía plantear eso en esa reunión, no podía poner en duda la voluntad del gobierno de aplicar una ley. Y bueno, en los hechos la ley se va a aplicar. Quizás muchos defensores de la propuesta dicen que demoró mucho este gobierno en aplicarla. El gobierno argumenta con validez también que es una ley novedosa, lo que decíamos, a nivel internacional hay cosas parecidas, pero no a nivel nacional. O sea, Uruguay es el único país que a nivel nacional da este paso. Entonces era todo un proceso nuevo para la burocracia estatal, para los técnicos, para todo el mundo. Era llevar adelante una ley que no tenía antecedentes. Entonces eso hizo que las cosas fueran más lento de lo que muchos querían. No sé si había algo más políticamente, nosotros no llegamos a... No lo llegaron a descubrir, digamos. No, que sí hubo sospechas dentro del gobierno y dentro de autoridades del gobierno de que había una intención de trancar la ley, sí. Claro. Pero no alguien que diga, sí recibí una orden, no, para eso para nada, y la ley se está aplicando. Guillermo, en la investigación periodística que ustedes tienen ahí, en la publicada ya, cobra luz este libro, ustedes consultan a narcos. O bueno, por lo menos el resumen que nos llega es que hicieron consultas con personas vinculadas al tráfico. En realidad, nosotros hacemos una investigación hablando con cultivadores, con gente que estaba a favor de la ley, con jerarca de gobierno, con gente de la policía que trabaja en el tema. No llegamos a hablar específicamente con... No hablaron con narcotraficantes. No. No, incluye autoridades del actual, del anterior gobierno y gente vinculada al tema del combate al narcotráfico, pero no específicamente en narcotráfico. ¿Y de los que probaron la marihuana qué dicen? La marihuana oficial, ¿no? Sí, hay... Que se hizo testeos, o se ha hecho testeos, digamos, para refutar esto de que no pega. Ahí el gobierno lo que hizo fue, consiguió 5 variedades con distinto nivel de psicoactividad, que es, o sea, para ponerlo si pega o no pega, con distinto nivel de pegue, por decirlo de algún modo. Se hizo una cata en Punta del Este, organizada por una organización vinculada al mundo del cannabis, contratada por el gobierno. Lo pusieron en una casa en Punta del Este con comida, bebida y las 5 variedades y un formulario para
que explicaran las reacciones que él Qué generaba. atractivo, ¿no? Digo, Como una cata de balneario cualquier... internacional como Punta del Este. Cata de marihuana. Claro. Con una ambulancia Alfajor y afuera. bajonero. Con una ambulancia a la afuera puerta. por las dudas de que pasara algo. Y se les dio un formulario para ver qué les generaba, si tenían somnolencia, lo que fuere. Y después de esas 5 variedades, el gobierno eligió 2, que eligió las 2 que tienen menos índice de psicoactividad. O sea, se supone que tienen el efecto más bajo en nivel de psicoactividad. Algunos que la han probado dicen que relaja, que es que lo que te hace es dormir como un bebé, nos dijo alguien para el libro. Entonces, eligieron, el argumento, la lógica del gobierno fue, ponemos las 2 variedades que tienen menos THC porque quizás hay gente que vaya a probar que nunca ha consumido. Y entonces la idea es que sea un producto que sea de calidad, pero que con bajo pegue. Y si en la medida que el mercado así lo requiere, el gobierno tiene otras 3 variedades para poner a producir y ahí que tengan mayor psicoactividad, más pegue, por decirlo en los términos que se están utilizando, y bueno, y ahí hacer una oferta más variada. Sí, como los cigarrillos, el light, el no light, entre otras situaciones, las bebidas que puedes tener. Hoy hay bebidas de todo tipo de color, ¿no? Más fuertes, menos fuertes. Gradación alcohólica. Exactamente. Variadas. Bueno, más que recomendable, ¿no? Lo que está contando Guillermo es apenas algunas líneas de estas entrevistas realizadas con todas personas que han tenido que ver en este proceso, desde su nacimiento, digamos, hasta esta realidad de hoy. Ellos terminan de alguna manera en la contratapa hablando de este experimento en Uruguay, que bueno, quedará en la historia si tiene éxito, dice, o también si fracasa. Muchos pueden pensar que de alguna manera ya su comienzo no ha sido muy exitoso. El tiempo lo dirá, pero está más que interesante que Marihuana Oficial, crónica de un experimento uruguayo, sea recorrido por los lectores que quieran conocer, bueno, el pensamiento de quienes en definitiva estuvieron o siguen estando llevando adelante este proyecto de ley. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer realmente recibirte en la mañana de Arriba Gente. Hemos estado con uno de los autores, Guillermo Draper, de este libro, que bueno, recomendamos para todos aquellos que quieran hablar con cierta propiedad sobre el tema.